¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, esta es recién le comentaba a Oscar, que la experiencia de streaming, así mirando la pantalla, no es la que a uno más le gusta, la verdad, lindo ver las caras, ver la gente, bueno, pero vamos a encararla. Como decía Oscar, esta reforma tributaria que en realidad hizo un hincapié muy importante en todo lo que se llama la renta financiera, tiene una interrelación. Y en función de esta interrelación, yo les voy a contar un poquito, voy a volver, es decir, vamos a ir machacando, así le damos esta relación, así no queda colgada. Yo voy a volver sobre en qué consiste básicamente la renta financiera. Ustedes parte de esto ya lo vieron, pero bueno, volvamos y la encaminamos dentro del objeto. Bueno, en principio, digamos que hay una ampliación de objetos y nosotros hasta ahora teníamos básicamente en el artículo 2 de la ley, teníamos las rentas aquellas que tenían el principio los rendimientos, renta o enriquecimiento susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia, la fuente que los produce la habilitación, el famoso tema de las personas humanas, y que tenía que tener una habitualidad, que tenía que tener un seguimiento, una permanencia de la fuente. Y después estaba, es decir, estábamos acostumbrados, que en definitiva era el otro, la teoría, los enriquecimientos, renta o beneficios, que perciben las personas jurídicas, básicamente del artículo 69, que no tienen necesidad de tener estos requisitos que tenía el anterior, y básicamente también se había incorporado una parte semicelular, que era la renta de acciones, que en realidad no era celular, porque si bien se tomaba de alguna manera, también por el famoso artículo 47 del reglamentario, luego había que sumarlas y tomar el mínimo imponible, es decir, restar el mínimo imponible, etcétera, para poder sacar la renta. En realidad esto cambia a partir del 1 de enero del 18, ya estamos viviendo este tema, en realidad muchos lo van a terminar de ver cuando se sienten ahí por el mes de mayo, ahora ya los vencimientos en junio, se sienten en el mes de mayo a hacer las declaraciones juradas, muchos van a tomar conciencia de este tema, otros muchos no, pues ya está corriendo el impuesto, pero ya tenemos una ampliación del objeto, y la ampliación del objeto está basada básicamente en la enajenación, bueno, la utilidad proveniente de la generación de acciones, cuotas y participaciones sociales, cuotas partes comunes de inversión, títulos, bonos y demás valores, monedas digitales, que todo esto lo explicó, creo que en la clase de Roberto y de Domínguez, ¿no? De Marcelo Domínguez y Roberto, que ellos incluso ampliaron un tema, el material ha sido denso, como lo suelen hacer ellos, un muy buen material que estuve viendo. La incorporación que se hizo en el artículo 2 incorporó un nuevo inciso, que es la enajenación de inmuebles, transferencias de inmuebles, que lo comentaba Oscar, lo habló Carlos Estatou de Mendoza, ¿así el apellido? De Mendoza, que también hizo una profunda análisis sobre el tema. Incluso estuve viendo que le dio, y estuve escuchándolo en su momento, que le dio toda una característica técnica, teórica, filosófica del tema, como estaba encuadrado, por lo cual yo voy a obviar este tema, así que aquellos que quieran mirar un poco desde el punto de vista teórico cómo está encuadrada esta reforma, miren el material y escuchen la charla de Carlos, que realmente le hizo un encuadre muy, muy claro sobre este tema. Y por último, como gran novedad, un impuesto celular, que sí realmente es celular, no es la característica que teníamos hasta ahora, sino realmente celular, y básicamente está encuadrado en el artículo 90, como explicaba Oscar muy medulosamente en la charla anterior, en el artículo 90, que lo vamos a llamar en realidad la ley, habla el artículo agregado en 90, el primer artículo, el segundo artículo, para más rápido vamos a hablar del 91, 92, 93, 94, 5, 6 y 7, pero cuando uno va a la ley no va a encontrar esto, sino va a encontrar el primer artículo incorporado, después el 90, el segundo artículo, y así sucesivamente. Bueno, este impuesto celular, básicamente lo que graba en el 91 es el rendimiento producto de la colocación de capital en valores mobiliarios, el 2 los intereses que provienen de esa inversión, el tercero, los dividendos y utilidades asimilables, el cuarto, operación en enajenación de acciones, el quinto, enajenación y transferencia, y los demás, y los otros dos tienen apoyo a los cuatro primeros.
El 91, el 92 y el 94 lo vieron con Oscar, y Oscar, que ahí sí lo escuché muy seguido, lo que yo muy atento, varias veces dijo, y esto lo van a ver con Guillermo. Bueno, acá viene Guillermo a que lo vean. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Bueno, básicamente vamos a ver el tratamiento de los dividendos y utilidades, y obviamente vamos a ver el tratamiento, sí, vamos a ver el tratamiento que tienen las sociedades, que está complementado con este impuesto celular. Este cuadro de alguna manera dice tasa de impuestos, pero lo que quise simplificar es un poco cómo funciona, cómo va a funcionar, cómo funciona ahora el impuesto de alguna manera. Es decir, anterior nosotros teníamos a las personas humanas y organizaciones indivisas que tenían un impuesto global, donde sumaban todas sus rentas a tasa progresiva, las personas jurídicas que tenían un impuesto global también a tasa progresiva, perdón, la tasa, no existía la tasa progresiva, y las personas jurídicas que tenían un impuesto a tasa proporcional, es decir, las dos puntas. Con esta nueva incorporación de la ley de reforma en ganancias, básicamente acá se nos abre el panorama de una manera distinta, donde tenemos las personas humanas que pueden tributar por ciertas rentas en forma global y a tasa progresiva, y por las rentas que provienen de ese artículo 90 del 1 al 4 que vimos, lo van a hacer en forma celular y a tasa progresiva, separadas una de otra. Es decir, las rentas que tengan del impuesto celular no van a estar sumadas, ni van a tener la deducción del artículo 23 que tiene el impuesto global. Incluso entre las rentas del impuesto celular, tal cual como explicó Oscar en la clase anterior, tampoco se juntan entre sí, incluso con los quebrantos, porque tienen quebrantos específicos una a otra, e incluso con las deducciones, porque algunas tienen deducciones adicionales y otras no las tienen. No voy a volver sobre el punto, porque ya se vio en la clase anterior, pero bueno, digamos que este tratamiento es un tratamiento celular. Había una duda, porque había un artículo 47 en el reglamento de la ley de ganancias, que todavía no está derogado, donde de alguna manera esto está relacionado con este impuesto semicelular que tenemos que hoy tenemos, o que teníamos hasta el 31 de diciembre de las ventas de acciones, del resultado por venta de acciones, que en realidad, si bien tenía una tasa del 15%, tiene una tasa particular, es decir, la renta esta se sumaba y tenía las deducciones del artículo 23. Bueno, con este esquema, a partir del 1 de enero, eso no debe existir. De hecho, el reglamento que está dando vuelta por ahí, vamos a mirar algunos artículos, aclarando que el decreto reglamentario, hay varias versiones, no sé si vos has visto, Oscar, alguna, pero hay varias versiones. Yo voy a tomar la que está colgada en la página de Repar, no le quiero hacer publicidad de Repar, pero no es el único que la tiene ahí colgada, pero ya les aviso que ese decreto tiene un par de versiones más dando vuelta. Bueno, básicamente con ese decreto, ese artículo 47 no está más, como es lógico que tenía que ser, en el nuevo decreto que decían que iba a salir para los últimos días de septiembre, que iba a salir para los primeros de octubre, ya estamos a mediados de octubre y todavía no salió. Hay cursos que alguna editorial importante programó vendiendo que se iba a ver el reglamento, y empezaba el 1 de septiembre y todavía el reglamento no está. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Entonces el esquema hoy es este que tenemos ahí, que he puesto con un color distinto a este azul para que nos despertemos. Este esquema hoy es un esquema distinto al que estamos acostumbrados a ver. Bueno, esto lo traigo a colación porque ahora vamos a ver un poquito, es decir, el tratamiento de las empresas. Esto lo explicó Oscar la clase anterior. Básicamente, en el tema de las acciones, bueno, ustedes tienen claro que las empresas, perdón, mejor dicho, aquel tenedor de acciones, valor representativo de acciones, ADR o certificado de depósito de acciones, CDR, en función de que si se cotizan o no cotizan en bolsa, están grabados o no están grabados. Para no detenernos mucho en el CDR y en el ADR, Oscar en la clase anterior dio claro este tema de los ADR y CDR. Lo volvemos a tomar porque en realidad hasta ahora los contadores
no teníamos claro de esto. Nuestros clientes lo tenían, pero como ninguno nos contaba que tenía estas inversiones, en realidad la profesión en líneas generales se desayunó después del 22 de junio, que existían algunos instrumentos financieros distintos a las acciones, y ahí aparecieron, e incluso con esta reforma que claramente están, aparecieron el ADR y el CDR, que en realidad el ADR básicamente son acciones argentinas que cotizan en el exterior, y el CDR son acciones de empresas en el exterior que cotizan en la bolsa. La utilidad de la venta de ADR está grabada con el impuesto, porque ustedes saben que en definitiva ya lo tienen claro a esta altura, que las acciones van a estar exentas, la utilidad, en tanto en cuanto cotizan en la bolsa, y si no cotizan en la bolsa no están grabadas, y los ADR, si bien son de empresas argentinas, no cotizan en la bolsa argentina, cotizan en las bolsas del exterior. Básicamente las empresas argentinas utilizan este instrumento para poder cotizar en las empresas del exterior. Si uno hoy mira el ámbito financiero, entra en el ámbito financiero general, va a ver esto, como hoy los mercados están todos muy calientes, y uno todos los días ve y dice, bueno, las empresas argentinas subieron, bajaron, bueno, lo hacen a partir de estos certificados de ADR. Es un contrasentido, ¿no? Porque si uno tuviera una acción de YPF, por ejemplo, y la vendiera y tuviera utilidades, la utilidad de esas acciones están exentas. Pero si uno tiene un certificado de ADR, que lo puede tener, de YPF, la utilidad de la venta de ese certificado está grabada. En realidad es un poco absurdo, pero bueno, así funciona. Me imagino que a correr del tiempo creo que esta reforma no sé si va a ser muy exitosa, así que me parece que con el correr del tiempo esto va a tener cambios. Bueno, y ahí entramos a partir de este tema, bueno, lo vimos desde el punto de vista del accionista, ¿no? Bueno, el accionista sí tiene acciones. Bueno, ¿qué pasa con las sociedades? Bueno, las sociedades también tuvieron un cambio, tuvieron varios cambios. Un cambio en la tasa y un cambio en el tratamiento de quiénes son los que pagan esa tasa. Nosotros estamos acostumbrados a tener así dos grandes temas. La sociedad de capital, que en algún primer momento eran solo las sociedades anónimas, que después se incorporaron las SRL ya hace muchos años, que después se incorporaron las comatitas por acciones y las comatitas simples. Y por otro lado, las demás sociedades, que casi no existen, las colectivas no creo que haya muchas quedado, las demás sociedades, las empresas unipersonales y las sociedades de hecho, que estaban por otro lado. Unas pagaban las sociedades en cabeza de la sociedad, las primeras del artículo 69, o la del 49A, que a su vez es de la 69, o la del 49B y siguientes, pagaban en cabeza de los dueños. Bueno, la primera gran reforma, y esto para integrar de alguna manera lo que está, es decir, la Argentina está tratando de entrar en la OCDE. Los que estuvieron en el Congreso de San Juan, hubo una charla, una de las charlas, entre paréntesis les digo que el Congreso fue muy bueno, este esquema realmente fue muy bueno, un esquema novedoso de realización del Congreso que creo que va a dar resultados futuros muy importantes. Y en una de las charlas del Congreso invitaron a alguien de la Cancillería, creo del Ministerio de Economía, que habló del tema de la OCDE, del ingreso, de las cosas que estaba haciendo Argentina, y entre una de las cosas que está haciendo Argentina es tratar de ir integrando con sus normas, con las normas de la OCDE, las normas anti-evasión de la OCDE, que esta reforma tributaria tiene varias, tiene por lo menos 5 o 6, y además de esto está tratando de integrar la tributación. Incluso nosotros tenemos que con Trump en Estados Unidos se rebajó muy fuertemente la tasa corporativa, y si Argentina no hacía esto, quedaba con los convenios internacionales, quedaba realmente al revés. También se está integrando en Sudamérica. Brasil todavía no tiene esta reforma, me imagino ahora con el cambio de gobierno va a tener alguna reforma distinta, pero Chile, Perú, Uruguay, México están en la línea esta que Argentina empezó a adoptar a partir del 1 de enero, que es en definitiva el sistema de integración, de una integración parcial entre los accionistas y las sociedades. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, las sociedades van a pagar a partir del 1 de enero de 2020, si los balances iniciados a partir del 1 de 2020, no a partir del 1 de 2020, sino los balances iniciados a partir del 1 de enero de 2020. Así que aquel que inicie el 1 de febrero o que cierre el 30 de febrero del 21, bueno, será así, y aquel que cierre
el 30 de noviembre del 21 será su balance iniciado el 1 de diciembre del 20. Entonces, van a tener una tasa del 25%. Hoy se acuerda que la tasa tenemos el 35%. Como tenemos una política de gradualismo que lamentablemente en economía desapareció, bueno, pero en impuestos sigue estando, esta política de gradualismo no quería pasar de un salto al otro. Igual se achicó porque el proyecto en realidad arrancaba el 1 de enero del 21 y después el Congreso lo transformó en el 20. Entonces la tasa ya para los ejercicios que se iniciaron el 1 de enero del 18, que se iniciaron el 1 de enero del 18, no los que vencen después del 1 de enero, sino los que se iniciaron. Es decir, que esto va a tener su correlato recién para los ejercicios cerrados el 31 de diciembre del 2018, recién va a tener este tratamiento. La alícuota bajó al 30%, para el 18 y para el 19. Todavía no lo vimos, ¿no? Porque no lo vimos acá, ¿no? En los anticipos todavía el fisco, se presume que el año que viene, es decir, las sociedades van a pagar menor impuesto porque hoy en el año 2017 liquidaron con una tasa del 35% y en el 18 van a liquidar con una tasa del 30%. Se presume que los anticipos que tendrían que pagar en este ejercicio deberían reducirse, pero ustedes saben que el sistema de anticipos somos dueños de las máquinas, los anticipos están en el famoso aplicativo de la FIP, y el famoso aplicativo de la FIP todavía no se dio por enterado. Sí se bajó para las personas humanas, pero todavía no se dio por enterado. Una de las preguntas que hacemos: ¿lo bajamos por nuestra cuenta? ¿No lo bajamos por nuestra cuenta? ¿Vamos a tener estimación? ¿No vamos a tener estimación? Bueno, si les interesa me lo preguntan y con Oscar lo discutimos. Porque con las preguntas vamos a hacer Oscar va a ser presentador, pero también va a ser partener, ¿ok? Dale. Así que ahí creo que es un tema interesante que ya lo estamos viviendo, aunque no tengamos que liquidar el impuesto, ya lo estamos viviendo con los anticipos. Bueno, el otro tema interesante, que hay algunas figuras nuevas desde que la ley se redactó, la última reforma de la ley, ¿quiénes son los que pagan en definitiva este 25% o este 30% en los dos ejercicios inmediatos que están continuando, el 18 y el 19? Bueno, por un lado las sociedades anónimas, y la reforma claramente dice que las SAU, es decir, las sociedades anónimas unificadas, esas que tampoco creo que tienen demasiada vida hoy, porque se hicieron para un tipo de negocios que casi no cierran, no sé cuántas habrá, pero hay muy pocas, pero unas que sí, ya hoy me enteré también en este congreso que hay como 5.000 sociedades SAS, las sociedades anónimas simplificadas, que tienen todo un tema, y que hasta ahora no se tenía claro en la SAS qué tipo de persona era a los efectos del impuesto. Es decir, cuando hicieron la ley, se olvidaron de decir cómo tributaban. Entonces no se tenía claro si era una sociedad de personas o si era una sociedad de capital. Si tributaba a tasa progresiva o si tributaba a tasa proporcional. Bueno, hoy con la reforma, es decir, es decir, nos centramos el 30 de diciembre cuando se hizo ley, que en realidad las SAS ya son, como lógicamente debía haber sido, y como lo dijimos nosotros en varias tribunas, en realidad las sociedades son sociedades de capital, pagan la alícuota de sociedad de capital. Entonces tenemos las anónimas, las unificadas, no se llaman unificadas, se llaman unipersonales, perdón. Las sociedades anónimas unipersonales, las SAS, las sociedades comanditadas por acciones, las sociedades comanditadas simples, el capital comanditado y el comanditado, las SRL, y también está incorporada las asociaciones y fundaciones, las cooperativas, las mutuales, las entidades civiles, la sociedad de economía mixta, la sociedad del Estado, del artículo 1 de la ley 22.016, y esto es muy importante, los fideicomisos, excepto cuando el fiduciante sea beneficiario, que ya tiene tratamiento de sociedad de personas, tiene tratamiento de escala progresiva, no tiene tratamiento de sociedad de capital, y los fondos comunes de inversión. Un agregado importante: nosotros teníamos esta separación de sociedades de personas y sociedades jurídicas, las que pagaban a tasa progresiva, las que pagaban a tasa proporcional, pero ahora la ley le da la oportunidad a las sociedades del artículo 49b y a los fideicomisos, que serían las sociedades colectivas, que por ahí me dijeron que ya casi no existen, las unipersonales y las sociedades irregulares
o las que están en la sección 4 de la ley de sociedades desde el punto de vista jurídico, pero bueno, los que antes eran sociedades irregulares, y los fideicomisos fiduciantes fiduciarios, que dijimos que en realidad no eran sociedad de capital, la ley les da la posibilidad de optar por tributar como sociedad de capital. En realidad, con dos requisitos: que lleven registraciones que permitan confeccionar el balance comercial y que mantengan la opción por un lapso de 5 años. En realidad está interesante este tema porque, es decir, aquel que tiene una empresa, bueno, hoy con esta reducción de alícuotas, acuérdense que si yo pago en cabeza de la persona, tengo hoy todavía una tasa marginal del 35%, que si bien los mínimos en los últimos 2 años se fueron subiendo los mínimos no imponibles, se fueron subiendo las escalas, hoy las escalas siguen, y con esta inflación que tenemos, es decir, siguen estando muy bajas, así que hoy la tasa marginal se llega enseguida. Es decir, antes, cuando años atrás, ¿te acordás, Oscar? Llegar a una tasa marginal, uno estaba en la tasa media del 9, del 11, del 15, del 20. Hoy nos sentamos a hacer las declaraciones juradas de este año y la gran mayoría de los clientes está en la tasa del 35. No la del 35-35, pero está en la tasa del 32, 33 de promedio. Entonces, aquella persona física que hoy paga una tasa marginal de 35, efectiva en 32, 33 de promedio, bueno, pagar el 25 es un tema. Entonces, en realidad lo tienen que analizar, y lo tienen que analizar a futuro. ¿Quién lo tiene que analizar? No creo que lo analice el contribuyente, sino lo vamos a tener que analizar nosotros los asesores, cuando en la charla también en San Juan, porque mi pacto en el Congreso se llama hacer una tecnología 4.0, algo así, ¿no? Algo con ese nombre. En la charla, una charla que dio Marcelo Costa, que en ese momento era director general de fiscalización y 3 días después pasó a ser director administrador federal de la FIP. Él dijo, bueno, es decir, los contadores y nosotros vamos a la preliquidación. Es decir, dentro de unos años está en el plan estratégico, dentro muy pronto vamos a mandar una preliquidación de todos los impuestos. Lo vamos a hacer con IVA al principio y lo vamos a terminar haciendo con ganancias. Es decir, que el papel del contador en la liquidación va a ser un papel secundario. El papel del contador va a tener que hacer un papel de asesoramiento. Bueno, acá tenemos, muchachos, acá tenemos que ponernos a tratar de asesorar a nuestra gente a ver cuál es el camino que le conviene. Y por otro lado, la alícuota del 41.50, que ya estaba la reforma anterior, la que se hizo a principios del 16, donde está grabada la explotación de juegos de azar en casinos y realización de apuestas en máquinas electrónicas o plataformas digitales. Bueno, ¿esto con qué se complementa? Bueno, esto se complementa, como dijimos recién, con un sistema de integración parcial, es decir, un sistema en el cual nosotros partíamos en algún momento determinado donde, bueno, estábamos hasta el 1 de enero con la reforma que se hizo en el gobierno de Macri, no me acuerdo el número de la ley, ¿vos te acordás? 22.016, ¿cuánto? 27, la 27.346, es verdad. La Comisión 16, que se derogó los dividendos. En realidad nosotros estábamos en el sistema de que solamente pagaba la sociedad y los dividendos, es decir, estaba todo en cabeza de la sociedad y los dividendos no estaban grabados. Bueno, esto siguiendo a una tendencia, como les decía, que se está tratando de unificar en el mundo, el tratamiento es tener un tratamiento en el cual la sociedad pague y los accionistas también pagan. Es decir, tratar de bajar la tasa corporativa. La tasa corporativa vimos que bajó del 35 al 25%. Bueno, esa tasa corporativa del 35-25% se complementa con dividendos. Es decir, cuando la sociedad paga dividendos, la sociedad va a pagar el 13%, después vamos a ver un ejemplito que en realidad termina pagando, es decir, el 35% en líneas generales. Si la tributación sigue estando la misma, si yo distribuyo el 100% de los dividendos, la tasa sigue siendo el 35%. Hay un periodo de transición por el año 2018 y 19, porque vimos que la tasa del 35 bajaba al 30 en el 18 y el 19, y entonces los dividendos están grabados al 7, que también, ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejercicio para que les quede claro, también la tasa sigue siendo una tasa del 35. ¿Quiénes son los que pagan? En realidad hablamos de dividendos, es una simplificación. En realidad es dividendos y utilidades. Es decir, porque vimos que
todas estas, anónima, es decir, la sociedad anónima, la unipersonal, la simplificada, la comandita, las asociaciones, fundaciones, bueno, pueden pagar dividendos que en realidad provienen de la sociedad de capital o pueden pagar utilidades. Entonces, en realidad, cuando hablamos de dividendos, es una simplificación para decir dividendos y utilidades. Bueno, acá hay un ejemplo, resultado en positivo, situación hasta el 2017 de 100.000, impuesto 35%, de impuesto, de alícuota, 35.000 pagó, le quedaban 65.000, el impuesto a la ganancia es de 35.000, en realidad tenía una tasa efectiva del 35%. En el 18 y el 19, resultado de positivo 100, 30% de impuesto, 30.000 paga en ganancias, 70.000 le queda, el 7% sobre 70 son 4.900, el impuesto total va a ser 34.900 y en realidad la tasa efectiva es 34.90. Y si ya vamos, que ya cuando querramos acordar ya estamos el 1 de enero del 2020, por ahí por un lado es muy rápido, por otro lado es un siglo, tenemos resultado impositivo 100.000, alícuota 25%, impuesto 25%, resultado 75.000. Ahí ya no estamos en el 7, sino estamos en el 13, que esa es la definitiva, la del 7 es temporaria, el impuesto a pagar es 9.750 y la tasa efectiva en definitiva va a ser 34,75%. Ahí no se ve bien con el sellito, pero es decir que no lo pudieron hacer mejor, pero en definitiva es casi igual, es decir, la tasa efectiva bajó muy poquito. Bueno, una reforma que también la ley, y ya más que reforma, siente este tema, son rentas de segunda categoría, en tanto no corresponden incluidas en el artículo 49, esto está tomado de la ley, en el inciso J, los dividendos y utilidades, en dinero o en especie, que distribuyan a sus accionistas o socios de las sociedades comprendidas en el artículo 69, inciso A. En función de este tema, el dividendo puede estar dividido en computable o no computable. El dividendo computable, es decir, aquel que está grabado, que está grabado de la manera que vimos recién, con esta integración parcial, puede ser en efectivo, puede ser en especie, o puede ser en rescate de acciones, ahora lo vamos a ir desarrollando. Y el dividendo no computable, es decir, aquel que se distribuye, pero que en definitiva no va a pagar en cabeza del accionista, es el que deviene de acciones liberadas. ¿Por qué? Porque claramente esto lo dice la ley, después repásenlo. Yo le digo a mis alumnos, todo esto que explicamos acá, esto tiene que venir con una lectura de la ley. Esto es una lectura por arriba, pero lectura de la ley en definitiva que fija lo que uno ha escuchado. Ustedes no son alumnos, ustedes ya están en el ejercicio de la profesión, pero en definitiva, bueno, nunca viene mal mirar la ley. Bueno, el artículo 18, ¿para qué lo usamos? Lo usamos para imputar. Los dividendos de acciones de utilidad distribuidas por los sujetos del artículo 109 se imputarán en el ejercicio en que haya sido puesta a disposición, pagados o capitalizados, lo que ocurra primero. Es decir, que en realidad en el cuadro que vimos acá habíamos dicho por percibido, pero en definitiva, si bien el criterio es el percibido en función de cuando esté a disposición, cuando esté pagado y cuando esté capitalizado. El percibido no de percibir, sino estas formas de percibir, la tenemos que tener en cuenta. Que en realidad es todo un tema, ¿no? Cuando nos ponemos a hacer el acta de asamblea, porque hacemos todo esto, cuando hacemos la retención, cuando la asamblea lo aprueba, o cuando en definitiva se lo ponen a cuenta y está a cuenta, bueno, esto ya nos da una solución. Los dividendos que provean de ganancias que se hayan generado en periodos fiscales que hayan tributado el 35% no estarán sujetos al impuesto a las ganancias. Bueno, esto es claro. Nosotros dijimos que esto cambia, es decir, esto está grabado, este tratamiento está grabado, no a partir del 1 de enero, vuelvo a repetirlo, sino para las sociedades que inicien ejercicio a partir del 1 de enero. Entonces, es lógico este tema, porque en realidad van a pagar el 30% y si pagan dividendos van a retener el 7% o en cabeza del accionista va a estar grabado el 7%, o el 13% cuando sea el año 2020. Pero en definitiva, los dividendos, ¿cuáles son? Bueno, son aquellos que se empiezan a generar justamente en los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero. Básicamente porque
Y esto es lógico porque las utilidades que quedaron acumuladas ya pagaron el 35. Si esto no estuviera así contemplado en la ley, pagarían 2 veces. Es decir, pagarían el 35 cabeza de la sociedad y el 13% o el 7% en el momento que se distribuyan. Entonces, y la ley tiene una presunción, ahí puse iure de iure, pero en realidad la ley habla de que no admite prueba en contrario, que los dividendos puestos a disposición corresponden a ganancias acumuladas más antiguas. Y esto nos lleva ¿eh? a que hagamos una especie vamos a hacer un ejercicio. Esto está tomado creo que de un artículo de Núñez, el ejemplo, así que no, me pareció que era un buen ejemplo, así que lo tomé, no me atribuyo la autoría de este ejercicio. Es un ejercicio 2018, hacemos el planteo, la sociedad tiene utilidades contables de 40.000, tuvo un impuesto a la ganancia de 12.000, tuvo una utilidad neta de 28.000, la sociedad pagó el 30% y el accionista el 7%, no puso a disposición, en definitiva no está grabado. En el 2019 esos recién se ponen a disposición en el 2020. En el 19 tiene una utilidad contable de 60.000, un impuesto a las sociedades de 18, 30 por 6, 18, una utilidad neta de 42.000, la sociedad estaba grabada a 50 y puso a disposición 50.000, y el 2020 100.000, 25.000 de impuestos, 75.000, la sociedad está grabada al 25 del 2020, los accionistas al 13% y puso a disposición 95.000. Bueno, este es el planteo y esta es la solución. Recién dijimos que había una presunción de iure de iure, es una presunción que no admite prueba en contrario, una presunción que no admite prueba en contrario, que en definitiva la puesta a disposición tiene que ver con la más antigua. Y esto funciona, así está puesto en la ley, un método de FIFO, es decir, primero entrado, primero salido. Entonces, si yo tengo las utilidades acumuladas de 28.000, como habíamos puesto en este ejemplo anterior, utilidad neta 28.000, que no distribuí y tengo el 19, como habíamos dicho en el ejemplo, 42.000, conclusión tengo a fin del 19 70.000 de utilidades acumuladas, puse a disposición 50.000, y en realidad, siguiendo la aplicación FIFO, los primeros 28.000 corresponden al año 2018 y el resto, que corresponden al año el resto de 50.000 corresponden al año 2019, es decir, 28.000 del 18, 22.000 del 19, suman en total 50.000. Acá no hay cambios, ¿sí? Porque en los dos periodos estos es del 7%, el impuesto pagado es 1960, 1.540. En el año 2020, habíamos visto en este ejemplo, ¿se acuerdan ahí? Utilidad neta 75.000, tengo una utilidad acumulada de 75.000, distribuyo 95.000, en realidad me habían quedado 20.000 del ejercicio anterior, más 75 distribuyo el 100% en el 2020, siguiendo el método FIFO, y acá sí ya es importante, los primeros 20.000 corresponden al año 2019 que me quedaban acumulados. Pago el 7%. Y los siguientes me corresponden al año 2020, que ya el impuesto es del 13%. Fíjense que ahí distribuí el 100% de las utilidades acumuladas, 145.000, y pagué un impuesto de 14.650. Cuando vamos a chequearlo, este es el resumen, dividendo por 100.500, impuesto 10.255, la sociedad exactamente igual, y si queremos ver la comprobación abajo, la comprobación de imposición integrada, vemos que la sociedad pagó en cabeza de la sociedad 54.000 pesos, en cabeza del accionista 15.620, total pagó 69.620. Si nosotros hubiésemos grabado el 100% de las utilidades, los 200.000 a una tasa del 35%, la sociedad hubiese pagado 70.000. Bueno, pagó 69.620. Esto es para ejemplificar un poquito lo que venimos charlando. Bueno, ya tenemos claro entonces cómo funciona este tema, tenemos claro que tenemos una tasa de sociedades,
tenemos claro que esa tasa funciona con las sociedades tradicionales que teníamos visto hasta ahora, más algunas incorporaciones que la ley pone, más alguna opción de las sociedades regulares y personales y de hecho que la ley le permite tomar. Tenemos claro en qué momento se imputa, cómo se paga, es decir, ahora vamos a tener claro cómo se ingresa. La ley obviamente siguió con el camino que ya estábamos acostumbrados, que es el camino más fácil, y que es aparentemente el lógico, que es la retención por parte de las entidades pagadoras de los dividendos y utilidades. Claramente está en la ley. Y hay un pago único y definitivo cuando se hace a personas humanas residentes no inscriptos, y hay un pago único y definitivo cuando esto se hace beneficiario del exterior. Y bueno, pues así. Bueno, el rescate, ya que estás acá, Oscar, incluso si querés comentar algo, lo vamos haciendo interactivo, porque está bueno, está divertido hacerlo interactivo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho, vamos para atrás? No sé si pedagógicamente esto se hace, pero vamos para atrás. A ver si lo encuentro. No, no lo voy a encontrar. Ahí está. Habíamos dicho que los dividendos podían tener esta característica, podían ser en efectivo o en especie. La ley se ocupa, bueno, el efectivo es efectivo, la ley se ocupa de evaluar que en especie tiene que ser a valor de plaza, y habla de rescate de acciones, es decir, incorpora un párrafo que esto es nuevo del tema de rescate de acciones. Y en realidad, lo que está diciendo la ley es que el rescate de acciones es un dividendo, se interpreta que es un dividendo, y que este dividendo está grabado como los dividendos. En realidad es todo un tema que creo que va a dar lugar a discusiones jurisprudenciales. Ya alguna la adelantó Fernando García en un primer artículo que hizo ahí a fines de que se conoció a principios de enero, pero que se hizo ante la ley. Y en realidad él dice que esto, y la doctrina en líneas generales, el primero que leí fue el de él, pero varios en líneas generales dicen lo mismo, que en realidad esto que está haciendo el legislador, en realidad no es del todo correcto, porque en líneas generales se interpretan que este tema de dividendo, cuando hay un rescate de acciones, es un rescate obligado, es un rescate que el accionista no te es forzoso, es decir, las palabras que utiliza Fernando, y que él cree que de la misma manera que hubo jurisprudencia de la Corte en el tema de las indemnizaciones y básicamente en el tema de expropiaciones, donde la Corte justamente dijo que cuando hay este tema de ingresos forzosos, es decir, no deberían estar grabados, lo dijo en otras palabras, pero digamos que esto es así, él cree que este es un camino para profundizar el tema llegado el momento. Así que bueno, planteamos que este es un tema donde la doctrina no está conteste en que tenga feliz término, y básicamente lo que dice la ley es que, bueno, cuando hay un rescate de acciones, hay el dividendo, el dividendo en realidad está evaluado entre el importe del rescate y el costo computable, que esto es lo lógico, es decir, en realidad, si me pagaron 100 y a mí me costó 50 o me costó 60, 40 son el teórico dividendo que tengo. Y este costo computable está tomado por el precio neto menos las utilidades acumuladas, menos las reservas que tengan que ver con las utilidades, y hasta ahí hablaba la ley. Y eso dividido la cantidad de acciones, bueno, está mal escrito ahí, no borré bien. Eso dividido la cantidad de acciones, en realidad me da cuál es el costo computable. Obviamente, fíjense que cuando al patrimonio neto le está sacando las utilidades y reservas, obviamente lo que está haciendo es grabarla de alguna manera, ¿no? Y la ley no habla nada de prima de emisión, no dice absolutamente nada. Incluso alguna doctrina dice que las primas de emisión en realidad no deberían tener el tratamiento de dividendos. Bueno, contrariamente a esto, el decreto reglamentario, que lo marco para que lo tenga, no empecemos a profundizar algo que después no sale, pero el decreto reglamentario claramente en el artículo, ahora no lo voy a encontrar porque no lo marqué, pero bueno, claramente dice que las primas de emisión hay que considerarlas dentro
hay que restarlas del precio neto. Esto también va a traer ruido. El 149 de la ley, del decreto reglamentario. No, podríamos hacer ejercicio, no lo profundizaría más, porque tampoco esto es una herramienta que haya demasiados rescates. Sí, téngalo para tenerlo presente, llegado el momento, bueno, si alguno tiene uno, profundícelo, pero no creo que sea una herramienta de todos los días. A ver. Bueno, hasta ahí la cosa no es demasiado complicada. Hasta ahí, con alguna variante, digamos que hasta el punto de vista profesional no es demasiado complicado, pero ahora muchachos, amáquense que viene lo complicado. Amáquense que ahora viene, creo que es algo que nos va a empezar a complicar la vida, y si el fisco se pone, empieza con la inteligencia artificial y realmente se pone las botas para empezar a fiscalizar, creo que va a ser un gran problema, porque las prácticas están muy despracticadas, es decir, son prácticas que van contra esto. Bueno, ¿qué ha dicho el legislador en la ley? Bueno, hizo unas presunciones de dividendos. Colocó ahí un articulito, un largo articulito. Largo, sí, larguito. Que dice, tiene un título, dice, dividendos puestos a disposición, presunciones, y que dice, se presumirá que se ha configurado la puesta a disposición. ¿Se acuerdan que la puesta a disposición era el momento de imputación y ahí teníamos que hacer la retención de los dividendos o utilidades asimilables en los términos del artículo 18 que ya vimos viendo, ya lo sabemos todo, cuando se verifique alguna de las situaciones que se enumeran a continuación en la magnitud que se prevé para cada una de ellas. Yo hice un resumen, básicamente, para que haya un dividendo alguien los tiene que cobrar. Entonces, ¿quiénes están comprendidos? Bueno, están comprendidos los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos del artículo 61, es decir, los distintos nombres de los dueños cuando tengo acciones soy accionista, cuando tengo una sociedad soy socio, pero son los distintos nombres del que es el dueño de la sociedad que paga los dividendos, ¿está bien? Pero acá no termina la cosa. Acá el legislador, cuando uno lee el artículo, lee la primera parte del artículo, lo nombra a estos, pero váyanse al final del 46.1 y se van a encontrar con una sorpresa. Dice, también se considerarán que el mismo tratamiento cuando se paguen a los cónyuges o convivientes de estos titulares de arriba, de los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, etcétera, etcétera. Una primera, es decir, que entonces ya no es que me paguen a mí, sino también que le paguen, que hagan, ahora vamos a ver, que hagan ciertas cosas que vamos a ver con los titulares y que hagan ciertas cosas que vamos a ver con los cónyuges y ya hay un primer agregado, de los convivientes, que creo que es una de las primeras cosas que vi, ¿no? Hasta ahora, con alguna reforma a la ley de procedimiento, pero básicamente, bueno, ya asimila, no lo asimila en el 23, pero lo asimila acá, asimilan el cónyuge y los convivientes. Y no se queda ahí. Y no se queda ahí, sino que están los ascendientes y los descendientes en primero y segundo grado de consanguinidad y afinidad. Ahí está cortado. Es padre, madre. No, la pregunta es, me parece que yo había hecho es el que yo traje del que estamos pasando, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces lo habré puesto en otro. Bueno, padre, madre, suegro, suegra, porque en realidad ascendiente o descendiente de primer grado es padre, madre, suegro, suegra, hijo, hija, nuera, yerno, y nietos. Es decir, entonces, para las cosas que ahora vamos a ver, titulares o propietarios, cónyuges o convivientes, padre, madre, suegro, suegra,
o la sociedad del artículo que opten por tributar como sujeto del artículo 69. Ah, no, estaba ahí, no, había dejado las dos, ahí está. Padre, madre, suegro, no borra la anterior. Bueno, ¿qué es lo que se presume? Entonces, cuando se presume la puesta a disposición, cuando haya por parte de los titulares y otros, estos que vimos recién, estos por parte de los titulares, los cónyuges, los convivientes, los ascendientes, descendientes, retiro de fondos, uso o goce de inmuebles, bienes afectados, vamos a poner los títulos y después lo vamos a ir desarrollando. Bienes afectados a garantías, transferencia de bienes entre sujetos y los entes, los gastos efectuados por la empresa a favor de los socios y los pagos de sueldos, honorarios u otras remuneraciones si no puede probarse la efectiva prestación del servicio o su falta de adecuación a la naturaleza de la prestación. Entonces, retiro de fondos es algo que habitualmente ahora vamos a ir profundizando, lo vemos en nuestras sociedades. Uso o goce de inmueble también lo vemos, En realidad estas sociedades que se hicieron, bueno, ahora con el artículo 38 del blanqueo, muchas desaparecieron, pero las famosas sociedades que se hicieron ahí por los años 70 y más adelante, donde lo que hacía la gente era poner los inmuebles a nombre de las sociedades, y después, obviamente, como era su casa habitación, vivían en ellos. Muchos clientes los hicieron, muchos profesionales hicieron esto. Les cuento que si el fisco los encuentra, lo que estaba haciendo era ajustarlos por artículo 73, por disposición de fondos terceros. Como el fisco mucho no hizo, tampoco mucho nadie se enteró, pero ya esto tenía una mala consecuencia. Ahora vamos a la consecuencia de estas prácticas, que ahora va a ser peor. Los bienes afectados a garantías, y los dos últimos son los graves, los que vemos todos los días, ¿no? Los gastos efectuados por la empresa a favor de los socios, que te pago la prepaga, que te pago la tarjeta de crédito, que te pago la luz, o los pagos de sueldo y honorarios, que también esto es muy común. Bueno, retiro de fondos. Vamos a leer un poquito la ley y vamos a ver qué es lo que dice el reglamento. No hay una filmina de esto. La ley dice... ordenando el material. Bueno, la ley dice que cuando los titulares propietarios, etcétera, realizan, es decir, acuérdense que decía, se presumirá que se ha configurado la puesta a disposición de dividendos, cuando los titulares, convivientes, yerno, nuera, etcétera, realizan retiro de fondos por cualquier causa y por el importe de tales retiros. Es decir, que cuando realicen esos retiros de fondos, van a ser dividendos. ¿Y qué quiere decir que van a ser dividendos? Bueno, quiere decir que en realidad si son dividendos, acuérdense que había que pagar el 13%. Bueno, 7 si fueran estos 2 primeros años, o 13 si es a partir del 2020. Hablemos de 13. Todos ya sabemos que 7 de estos 2 primeros años. Que tiene que pagar el 13%. Pagar el 13% en realidad es responsabilidad de la sociedad, porque habíamos dicho que la sociedad tiene que retener. Es decir, que si nuestros clientes, la sociedad la estamos llevando nosotros, en realidad cuando el cliente, nuestro contribuyente cliente, retire fondo de la sociedad, en realidad todavía no están las normas, si bien hay un reglamento, no están las normas de cómo va a ser este tema por AFIP, no están las normas reglamentarias de AFIP, pero en definitiva lo que va a decir es que dentro del pedido que está, al mes siguiente lo tendrá por SICOR, tendrá que retenerlo e ingresarlo. Cosa que hasta ahora no estamos acostumbrados a eso, en realidad lo analizamos con disposición de fondos terceros y vamos a ver cómo nos quedaba la cuenta, qué pasaba, qué no, y por ahí poníamos intereses presuntos, no poníamos intereses presuntos, pero esto ya es toda una carga. Y muchachos, les cuento que la carga, muchachos y muchachas, les cuento que la carga va a ser para nosotros, es decir, y si no lo hacemos y hay un problema, después el cliente va a decir, pero no me lo dijiste. ¿Es así, Oscar, o no? Bueno. ¿Qué dice el reglamento, uno de los reglamentos que está por ahí dando vuelta? Dice que los retiros de fondos son aquellos que se efectivicen durante un ejercicio fiscal y hasta el límite de las utilidades acumuladas y no distribuidas del ejercicio inmediato anterior, incluyendo las utilidades líquidas realizables, las reservas de utilidades y las primas de emisión. A la fecha de cada pago, es decir, a la fecha de cada retiro,
estarán sujetos a la retención prevista en el artículo 93 de la ley. Es decir, téngalo en cuenta, vamos a verlo, yo creo que el día que salga el reglamento me parece que vamos a tener que dar toda una charla, porque muchas de las cosas que se hablaron hasta ahora van a ir modificándose en función del tema. Y la ley dice que son retiros de fondos, los retiros de efectivo, ya sea en moneda nacional o extranjera, así como también de cualquier valor negociable, sea o no susceptible de ser comercializado en bolsas o mercados. Así que no solo retiro de fondos, el retiro del cash, sino cualquier cosa que se pueda comercializar, cheques, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los planteos que se hacían acá es qué pasaba si yo devuelvo la plata, si me la llevo y la devuelvo. Cuando se acredite fehacientemente que su destino responde, es decir, no será configurado como retiro de fondos, cuando se acredite fehacientemente que su destino responde a operaciones realizadas, este es otro tema, que responde a operaciones realizadas en interés de la empresa. Y el 66.5, esto está en el 66 del reglamento, les leí el 66.3 y 4, y el 5 dice, en la medida que haya devolución total o parcial de los fondos, deberá ser, y se hayan hecho las cosas bien, cuando retiré los fondos hice la retención y pagué la retención, pero después resulta que pasó esto y en algún momento te lo devolví los fondos a la empresa. Argentina no verde, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, si devolví los fondos a la empresa, pues no solo son empresas familiares, sino son empresas de todo tipo, algunas son más serias, y devolví los fondos a la empresa, dice que esos fondos, es decir, cuando se reintegren, el impuesto que se haya ingresado deberá ser devuelto de conformidad con el procedimiento que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es decir, ¿cómo funciona esto entonces? Hagamos de cuenta que el ejercicio es 1 de enero, 31 de diciembre, yo en el mes de febrero retiré fondos, esos fondos eran superiores al monto acumulado, como vimos anterior, en abril retiré fondos, la empresa hizo lo que tuvo que hacer, retuvo el 13% sobre esos fondos, en abril retuvo el 13% sobre esos fondos, bueno, en mayo, en julio, yo devuelvo esos fondos. Conclusión, ya pagué el impuesto. Entonces, lo que está diciendo el reglamento, que a su vez le tira la pelota a la FIP, obviamente que la FIP va a reglamentar cómo esos fondos se van a devolver. Y una cosa más dice, fíjense, y esto va a jugar ahora, en dicho supuesto, es decir, yo retiré el dinero y después lo devolví. En principio no tengo dividendo, entonces no corresponde que pague el dividendo, porque definitivamente, como lo devolví, nunca saqué dividendo, conclusión, todo esto quedó en cabeza de la sociedad, que la sociedad va a pagar el 25%. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno. Dice, dicho supuesto, deberá aplicarse respecto de esos retiros las disposiciones del artículo 73 de la ley. Y ahora vamos a parar acá y vamos a ver el 73 de la ley, que ya lo conocíamos, que era la disposición de fondos terceros, que tiene algunas modificaciones. Porque en realidad, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que está bien, yo retiré los fondos, los devolví, en definitiva no tengo dividendo, pero en definitiva saqué fondos. Y como saqué fondos que no correspondía ponerlo, hice una disposición de fondos de terceros que corresponde que se aplique el 73. ¿Qué dice el 73? Bueno, ya lo conocíamos, la procesión se tiene a todos los sujetos del artículo 49, no solo de lo del 69, sino todo lo demás. Cambia la forma de calcular la ganancia prefunda. ¿Se acuerdan que antes era la tasa del Banco Nación? Bueno, ahora dice, si la disposición de fondos se presume un interés anual, el reglamento habla de esto, ahora vamos a ver, y si hay disposición de bienes, se presume una ganancia anual sobre inmuebles del 8% anual valor corriente en plaza, sobre el resto de los bienes del 20% anual del valor corriente en plaza. Quiere decir que entonces, cuando yo hago este movimiento de fondos, o si no lo devuelvo tengo dividendos y tengo que hacer una retención del 13%, y si lo devuelvo tengo que hacer interés presunto y obviamente tributarlo, es decir, agregarlo al tema. ¿Queda claro este tema? ¿Queda claro, Carlos? Sí, se imaginan ustedes el manejo de las empresas familiares que la profesión tiene el 95%. Acá Oscar me dice que es impracticable. Es impracticable, pero está.
Está. Es decir, y quiero que seamos conscientes de esto, porque de alguna manera me parece que tenemos que hacer docencia, puede ser que la docencia nos frustre, pero me parece que tenemos que hacer docencia con nuestros clientes y tratar de ir encauzando este tema, ¿no? Bueno, uso goce de inmuebles. Después lo profundizamos bien, pero por lo menos conócenlo. Es decir, dale, hagámoslo más divertido. Colabora. Toma, dale. Hola. A ver, lo que dice Guillermo, a ver, uno tiene que pensar filosóficamente, a ver, qué está queriendo hacer el legislador. A ver, hasta esta reforma, el dividendo era no computable. Con lo cual, si había disposición de bienes o fondos a favor de terceros, la sociedad debía declarar una renta presunta de tercera categoría, como bien dijo Guillermo, por el artículo 73. ¿Por qué esto después en la práctica puede ser muy difícil? O sea, porque ahora que crean, esa figura de presunción de renta de tercera categoría en cabeza de la sociedad sigue estando como renta de tercera categoría, pero se incorpora una presunción de renta de segunda categoría cedular en cabeza del accionista. Entonces hay que ser muy cuidadoso de que acá no haya doble imposición. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer yo matemáticamente? Hay una presunción de renta de segunda categoría, como me dijo Guillermo, pero eso tiene que tener un límite. ¿Y cuál es el límite? Fíjense que se los puso ahí en la filmina, los resultados acumulados del periodo anterior. Si lo que retiró el sujeto supera la renta presunta de segunda categoría, por la diferencia, sigo teniendo una renta en cabeza de la sociedad como de tercera. Esto contarlo es una cosa, después hacerlo en la cuenta particular, en mi modesta opinión, es un chino. Pero bueno, reitero, esto es una opinión absolutamente personal. Pero ojo, tengamos en cuenta que esto es accionista por accionista. Sí, claro. Es decir, tenemos 2 accionistas, está bien, tenemos 5 accionistas, porque algún accionista puede retirar fondos, el otro no puede retirarlo, el otro puede retirar el exceso, el otro lo puede retirar en menos. Es decir, que tenemos que ir viendo, es decir, por cada uno de los accionistas hay que ir haciendo este tratamiento. Si son dividendos, no son dividendos, si son, no son. Es un tema complejo. Cuando las cosas son muy complejas, nadie termina haciendo nada. Pero bueno, esto es así. A ver, cuando hablamos del uso y goce, ¿qué dice la ley? Bueno, cuando los titulares, convivientes, cónyuges, etcétera, tengan el uso o goce por cualquier título, de bienes del activo del ente, del fondo o del fideicomiso. Acuérdense que todos estos sujetos son los que están ahora. En este caso se presumirá, admitiendo contrario, esto es importante, admitiendo pero contrario, acuérdense que el admitir pero contrario es efectivamente lo que estoy haciendo, revertir la carga de la prueba. Es decir, parte de un hecho, parte de la presunción que es, la presunción es parte de un hecho cierto, que por la interrelación con el hecho imponible presume un hecho futuro. Es decir, el fisco lo que tiene que hacer es probar el hecho cierto. Es decir, que el fisco lo que va a tener que probar es que se está utilizando, yo puse inmuebles, en realidad de bienes, no es inmueble. Me salió de la cabeza porque en realidad lo que uno usa es muebles y rodados. El famoso tema de comprar el auto, que ya nadie ya lo compra porque no es negocio con el IVA, no es negocio deducirlo, o el tema de los inmuebles. Así que me salió, en realidad casi todos los casos uno conoce es inmuebles que utiliza el sujeto y que lo tiene en nombre de una sociedad. Bueno, entonces, tengamos claro ese tema. Entonces, conclusión. Lo que va a hacer el fisco es probar que se está utilizando el inmueble y va a presumir, en definitiva, ¿qué va a presumir? Bueno, va a presumir que es un dividendo puesto a disposición y que el valor del dividendo puesto a disposición es el 8% anual del valor corriente en plaza, si el bien fuera inmueble, o del 20% anual del valor corriente en plaza del resto de los bienes. Ojo, no es poca cosa. El reglamento trae alguna consideración de este tema. En el proyecto que tengo acá en mano, que es en el 66.7, dice que en realidad no procederá cuando el contribuyente pudiera demostrar
que el uso de los bienes le hubiera generado una retribución inferior a la prevista en este inciso, que se hubiera fijado en condiciones de mercado como entre partes independientes. Es decir, que en realidad esa admisión de prueba en contrario, en realidad uno podría, lo que podría hacer el contribuyente es decir, también tengo el uso de inmueble, pero en realidad no me genera el 8%. En realidad me genera un menor valor, que generalmente lo podría ver con valor de plaza, habría varias relaciones para ver, y en realidad ese valor que es menor debería ser entre partes independientes. Y varias veces lo dice la ley, lo vamos a ir viendo, entre partes independientes, es decir, en varios incisos del reglamento, mejor dicho, habla entre partes independientes. Y por ahí el reglamento, este proyecto de reglamento, tiene un articulito que es el 6610, que prácticamente, y lo va repitiendo en varios, que dice que este tema de las partes independientes en realidad deberá aprobarse con una certificación, agárrese muchacho, de contador público independiente. Así que vamos a tener trabajo. No sé si lo vamos a cobrar, pero vamos a empezar a tener trabajo. Bueno, el tercero son bienes afectados a garantía. Vamos a ir un poquito más rápido. Cualquier bien de la entidad o fondo o fideicomiso esté afectado a la garantía de obligaciones directas o indirectas de los titulares y se ejecute dicha garantía. Esto era muy común, ¿no? Yo pongo el bien, la ejecuto, mando la pérdida, es decir, un bien que después no, saco un préstamo, no pago el préstamo, pongo garantía, lo hago en forma personal, bueno, en definitiva mando la pérdida a la sociedad, esto era muy común, bueno, ya no se puede hacer más, es un dividendo. La transferencia de bienes entre sujetos cuando no correspondan a precio de plaza, y las dos que vienen las vemos todos los días. La primera es cualquier gasto que los sujetos comprendidos en el artículo 69 realicen a favor de sus titulares propietarios, convivientes, yernos, nuera, nietos, etcétera, que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa por el importe de tales erogaciones, excepto que los importes fueran reintegrados. Conclusión, lo que contaba al principio, y que lo vemos todos los días. La obra social que se hace cargo, la prepaga, mejor dicho, la prepaga que se hace cargo la empresa, la luz, el gas, el supermercado que es la empresa, las expensas, la cuota del colegio, el café con leche a la mañana y compañía. Bueno, todas esas cosas ahora van a ser dividendo. Todas esas cosas van a ser dividendo. En realidad, ¿qué hacía uno? Las ponía como gasto, en realidad, y bueno, ahora no van a ser gasto, van a ser dividendo, la sociedad va a pagar el 25%, pero en realidad después va a tener que pagar el 13% como retención, sale la misma canasta todo, porque cuando en definitiva la retención la sociedad la termina pagando la sociedad, después se lo debería de contar al accionista, pero en realidad la tributación de la sociedad va a pasar a ser el 35%. Y esto hay que hacerlo gasto por gasto. Me imagino que será periodo por periodo, será mes por mes, cuando uno presenta el SICOR en el siguiente, pero hay que hacerlo de esta manera. Y en definitiva, acuérdense que hay que hacerlo accionista por accionista. Y acuérdense que tenemos el límite del anterior. Entonces, como decía Oscar, es decir, si yo tengo un accionista, es decir, el límite, por ejemplo, son 1.000 pesos. No sé si tengo un ejercicio, ¿no? Sí, pero creo que tengo un ejercicio. A ver. Ahí tengo un ejercicio, ahora se lo muestro. Tema. Bueno, el otro tema es el de los pagos de sueldos, honorarios y otras remuneraciones, si no pueden probarse la efectiva prestación de servicio o su falta de adecuación a la naturaleza de la prestación. Bueno, esto es un tema que creo que merecería una charla en empresas, si ponemos los sueldos, no ponemos los sueldos, si los honorarios, no ponemos los horarios, cómo funciona el 261. Y acá, bueno, la ley ahora está diciendo claramente. Cuando perciban sueldos, honorarios o remuneraciones, en tanto no pueda aprobarse la efectiva prestación del servicio o que la retribución pactada resulta adecuada a la naturaleza de los servicios prestados o no superior a la que se pagaría por terceros.
bastante complicada el tema en cuestión. En realidad la ley, ahí dice, a los fines de mostrar la realización de operaciones como si fueran fijadas entre partes independientes, el reglamento, los sujetos comprendidos en el artículo 69 deberán presentar, en los términos y con los requisitos que disponga la FIP, un informe suscrito por contador público independiente del que se desprenda, dependiendo de la operación de qué se trate, las razones que fundamenten su cumplimiento. Artículo 66.10 del proyecto de este reglamento que está dando vuelta. Claro, acá me dice, dale, toma, dale. Vamos a hacerlo más entretenido. Ya después de una hora es mejor hablar de a dos. Déjalo abierto. Prende. Por ejemplo, a ver, a un gerente que puede tener, que es accionista por un cargo de, no sé, de gerente de recursos humanos, le pago 2,5 millones de pesos por mes. A ver si eso respeta las condiciones de práctica de mercado. ¿Qué me va a decir el fisco? A lo que excede el precio normal que ganaría ese gerente, que no es accionista comparado con el gerente accionista, una parte es sueldo gasto deducible y la diferencia son dividendos presuntos. Pero esto es una cosa contarlo por micrófono, otra cosa es sentarlo a hacerlo, como dice Guillermo, accionista por accionista en la cuenta particular. Es complicado en la práctica. Ahí tiene un ejemplo. También está tomado de una publicación. Empresa XX, pues si alguien lo pensó, vamos a respetárselo. Empresa, creo que este es un ejemplo que está en un artículo de Núñez. Empresa XX, ciudad anónima, cierre 31/12 del 19, utilidades acumuladas al 31/12 del 18, socio A con participación 40%, B con 50%, C con 10%. El socio A retira 2.800 pesos en mayo del 19, el socio B retira 3.000 pesos en mayo del 19 y el socio C retira 1.300 pesos en junio del 19. Cálculo de dividendo ficto. A tiene un 40% sobre 6.000. Son 2.400 pesos. A 6.000 es la utilidad, perdón, falta ese dato. 6.000 es la utilidad acumulada. Acuérdense que funcionaba como límite. Entonces, A tiene 40% sobre 6.000, B sobre 6.000 y C tiene el 10% sobre 6.000. Son 2.400, 3.000 y 600, 6.000. A retira 2.800, tenía como límite 2.400, ¿se acuerdan que entonces lo teníamos que hacer uno por uno? Tenía como límite 2.400, en realidad tiene un excedente de 400. B retiró 3.000, tenía 3.000 que le correspondían de la actividad acumulada, no tiene excedente. Y C retiró 1.300, ahí en el ejemplo, tenía 600, 1.300 más 600 le da 70. Si tenemos 10 socios, si tenemos esas pizzerías o esos restaurantes que tienen 10, 15 socios, está bien que los socios son capitalistas y nadie retira nada, ¿no? Pero bueno, a medida que tengamos... Y acuérdense que estos no son socios. Si viene la esposa de alguien y se lleva plata, lo mismo. Si viene la nuera, el suegro, el padre, el hijo, el nieto, lo mismo, Es decir, que estas sociedades familiares, que muchas veces tenemos este tema, bueno, tenemos que hacerlo uno por uno. Obviamente lo vamos a hacer en cabeza se lo va a llevar el conviviente, el cónyuge, el nuero, la nuera, etcétera, el yerno, la nuera, pero en definitiva lo haremos en cabeza del socio de eso, ¿no? Es decir, el cónyuge y el conviviente no son socios de la sociedad, no tienen para hacerlo, se lo tendremos que calcular. Esto que parece... lógico, bueno, lo remarco por la duda, ¿no? Bueno, dividendos fictos. Habíamos dicho que A retira 2.400, entonces por 2.400 va a haber que tener una retención del 13%, ¿está bien? Porque el límite era ese, y está bien que el límite sea ese, porque en realidad él no puede retirar más que las utilidades acumuladas. Si hay 6.000 pesos de utilidad acumulada, no puede retirar 7 y la ley decir los 7 son dividendos, porque en realidad no hay dividendos por 7, hay dividendos por 6. Bueno, acá retira 2.400, porque es su parte de los 6.000, entonces los primeros 2.400, que es el 60% de las utilidades acumuladas, su participación sobre las utilidades acumuladas, la realidad paga el 13%. La sociedad va a tener que retener el 13%. Y el resto de los 400, porque en realidad se llevó 2.800, ahí hay disposición de fondos de terceros. Entonces hoy el 46 con el 73 casi le damos bola.
Es decir, no es académico, pero sí, lo teníamos por ahí, eran intereses presuntos, por ahora lo tenemos que ir mirando todo el tiempo. Lo mismo pasa con el B. El B había retirado 3.000 era el límite, todo era dividendos, conclusión, la empresa le va a retener el 13% sobre 3.000. Y el C exactamente igual, a la 600, 700 por disposición de fondos, se llevó 1.300, 600 va a tributar el 13% por retención y 700 va a tener intereses presuntos, y en definitiva la sociedad va a tributar por eso. A ver, déjame que quiero ver algo. El reglamento tiene páginas, 90 páginas. Así que a fin de año vamos teniendo. Para terminar de este tema y dejarlo ahí, habíamos visto que la disposición de fondos terceros funcionaba de esta manera, la relacionamos. Entonces, el reglamento dice, a los efectos de la aplicación del artículo 73, el proyecto de reglamento, ¿no? Se entenderá que se configura la disposición de fondos o bienes que dicha norma contempla, cuando aquellos sean entregados en calidad de préstamos, cualquiera sea la naturaleza y la residencia del prestatario, y el grado de vinculación que pudiera tener con la empresa que gire los fondos, sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deban considerarse generadoras de ganancias grabadas. Acuérdense que el giro de la empresa, entre partes independientes, lo tiene que probar un contador público con una certificación. Se considera que constituye una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa las sumas anticipadas a directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia, así como a los socios administradores en conceptos honorarios, en la medida que no excedan los importes fijados por la Asamblea correspondiente al ejercicio por el cual se adelantaron, y siempre que tales adelantos se encuentren individualizados y registrados contablemente, práctica que no siempre hacemos. De excederse tales importes, y tratándose de directores, síndicos y miembros de vigilancia, se le dará el tratamiento del 46.1 de la ley que vimos que son retiro de fondos. Claro, el tratamiento de impuesto celular, es decir, no va a pagar, sino va a pagar el impuesto celular que vimos recién, es la retención de recién. Cuando hablamos ahí, vieron que ahí la ley habla de, antes la ley hablaba del 8% anual, arriba del 8% arriba de la tasa del Banco Nación, ¿se acuerdan del artículo 73 viejo? ¿Te acordás, Oscar? Bueno, ahora dice anual sobre inmuebles, disposición de fondos se presume en interés anual y lo deja la reglamentación. La reglamentación dice, en caso de disposición de fondos, la presunción del 73 se determinará en base al costo financiero total o tasa de interés compensatorio efectiva anual, calculada conforme a la disposición del Banco Central de la República Argentina, que publique el Banco de la Nación para operaciones de préstamo en moneda extranjera aplicable de acuerdo a las características de la operación y del sujeto receptor. Esto va a ir subiendo todos los días. O con una tasa del 73%, bueno, es un negocio complicado. Bueno, un tema más. Y con esto cerramos de alguna manera este tema. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos práctica que no demasiado se hizo? Teníamos ahí en el artículo 69, a continuación 69.1, que hablaba de un impuesto de igualación. El impuesto de igualación en realidad era una retención que tenía que hacer la sociedad cuando pagaba dividendos que no provenían de utilidades impositivas que hubiesen pagado. Es decir, esto generalmente se daba en sociedades que tenían tratamientos preferenciales, promocionales, etcétera, que obviamente tenían deducciones que les permitían pagar menos impuesto a las ganancias,
que distribuían utilidades contables mayores a las impositivas, si era al revés nunca se daba, pero si era, sí, utilidades contables mayores a las impositivas, que en definitiva no pagaban impuestos porque habían tenido un tratamiento preferencial. Lo que quería hacer el legislador, cuando eso estaba en cabeza del accionista, la sociedad tenía que hacer una retención del impuesto. Bueno, esto como ahora se ha dividido y ahora hay retención, ahora hay tributación en cabeza de la sociedad y tributación en cabeza del accionista, como vimos recién, porque acá lo que se está privilegiando que la sociedad no distribuya dividendos. La ley dice que el impuesto de corporación, por artículo 83 de la 27430, está derogado para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, está derogado el impuesto de población. Igual hay que hacer el famoso tema de las utilidades acumuladas. Si yo mientras yo distribuya dividendos que se apoyen con las utilidades acumuladas al 1 de enero del 18 o al 31 de diciembre del 18, mejor dicho, me estoy equivocando, a utilidades acumuladas al primer día, sí, bueno, diciembre, está bien, pero ¿qué pasa? Yo inicio un ejercicio el 30 de junio de 2018. Inició el 1 de julio del 18. Estamos lo mismo. Claro, es decir, esta es la tendencia de hablar siempre el 1 del 18. Acuérdense que esto es los ejercicios que se inician a partir del 18. Así que si yo tengo una sociedad que cierra el 30 de junio del 18, sí, se da cuenta uno en realidad, que se inicien a partir, ya no lo puse en la firmina, que se inicien a partir del 1 de 18. Yo tengo un ejercicio que cierra el 30 de junio del 18, las utilidades acumuladas hasta ese ejercicio que distribuya en ejercicios posteriores, eso va a haber impuestos de igualación, no las que se inicien, y con el sistema FIFO. El último entrado, primero salido, las más antiguas se presume que están. Bueno, hasta ahora habíamos visto, todo lo que vimos hasta ahora era los dividendos que se pagarán a residentes del país. Cuando el dividendo se paga a residentes del exterior, bueno, tiene el mismo tratamiento, 13%, si acá no hay una distinción, si el residente del exterior, paga más que el del país, pagan exactamente igual, los dos tienen la misma retención. Acá hay una característica, ¿te acordás que creo que vos lo contaste, Oscar? Ya Oscar está cansado, yo también estoy cansado. Me imagino ustedes que no. Oscar me mira la cara, ustedes no me están viendo una pantalla. Ahí sí que le doy participación porque no se me duerma acá. A ustedes no sé, no puedo hacer nada, pero acá con Oscar los miro a la cara y digo, no te duermas. Vos lo comentaste, que las sociedades del exterior, creo que te tocaba a vos, ¿no? Es decir, la sociedad del exterior, las acciones, se acuerdan que tiene una característica. El accionista de una acción, el accionista del exterior, que tiene acciones argentinas que cotizan en bolsa, y las que no están exentos del impuesto. Entonces, en realidad, él está exento por la utilidad de venta de esas acciones, pero no va a estar exento por el dividendo. Es decir que... Y tiene el mismo tratamiento, es decir, la única diferencia es que acá tiene una retención como pago único definitivo. Acá la larga es exactamente la misma, porque la otra también es pago único definitivo, de alguna manera, en la que se le retiene el accionista del país. Bueno, esto lo vamos a dejar, quedó ahí colgado. Bueno, y para ir terminando, si un espacio para las preguntas. ¿Tenés preguntas, Oscar? Si no, nos vamos más tranquilos. Acá está lloviendo en Buenos Aires, no sé qué pasa está feo el día, hizo frío, nos abrigamos todos. ¿Trajiste paraguas, Oscar? ¿No? Bueno. ¿Está lloviendo, Diego? Porque así estiramos un poco la tacha, ¿sí? Bueno, entonces vamos. Bueno. Acá hay una figurita que quedó por ahí, en realidad. Muchos colegas que no tienen clientes, muchos colegas empezaron a ver la segunda parte de la ley, porque en realidad empezaron a enterarse que sus contribuyentes, que siempre les había ido mal, tenían mucha plata en el exterior y tenían los fondos, y empezamos a hacer cursos después del blanqueo, después de los 20.000 millones de dólares que se blanquearon, nos fuimos enterando que los portfolios de los clientes eran distintos, entonces empezamos a ver las participaciones en el exterior que tenían. Acá lo que ha hecho la ley, un artículo que siempre estuvo, pero que ahora lo profundizó, que un artículo ahí teóricamente debería, como lo que está en negrito y no se ve, debería tener un título que es transparencia fiscal.
¿eh? En realidad lo que está haciendo la ley es transparentar, ir más allá de la figura, y está teniendo qué pasa con las rentas obtenidas a través de ente del exterior. El artículo 63 contempla que el resultado de un ente o sociedad del exterior debe ser imputado por el sujeto residente al año fiscal en que finalice el ejercicio anual de tales entes. ¿Cómo funcionaba hasta ahora, en el mejor de los casos, que el contribuyente tuviera declarado las tenencias? En realidad, uno las declaraba en el país cuando estaba puesta a disposición. Es decir, cuando la entidad del exterior ponía a disposición los dividendos, y mientras estuvieran en el exterior, estaban en el exterior. Es decir, uno no pagaba el impuesto en tanto en cuanto no se mandaran al país. Cuando se mandaran al país, pagaban el 35%, se hacía retención, entraba por banco, etcétera, digamos de cuenta, todos aquellos casos que estaba grabado. E incluso, para todos aquellos que blanquearon sociedades, y que blanquearon, es decir, muchos blanquearon sociedades que tenían sociedades, otros muchos blanquearon sociedades porque tenían los inmuebles. Acuérdense que los inmuebles en el exterior había dos maneras de hacerlos: o blanquear la sociedad, o por artículo 39 blanquear el inmueble. En general, muchos blanquearon el inmueble, salvo aquellos que tuvieran inmuebles que hubiesen comprado y que tenían todas esas hipotecas, como en Estados Unidos, a 40 años, y que si uno blanqueaba el inmueble, lo tenía que blanquear al valor de mercado, y si por ahí uno había comprado un inmueble a $100.000 y debía el 50%, en realidad tenía que blanquear 100.000, cuando en realidad el blanqueo real de la plata eran 50, que era lo único que había puesto. Ahí me van siguiendo. Bueno, ahí hubo un decreto a fin del año 16, casi a fin del blanqueo, ¿te acordás? Que no sé qué va a terminar ese decreto. En ese decreto había varias cosas. Entre una de las cosas que había es que los parientes de los funcionarios podían, los parientes de los funcionarios podían blanquear, ¿te acordás? Podían blanquear, bueno, creo que es uno de los problemas que tiene Macri si no llega a ser presidente. Podían blanquear en tanto en cuanto las rentas que blanquearan, o los bienes que blanquearan, mejor dicho, fueran anteriores a la asunción de su pariente. Y en ese artículo, en ese decreto, había un articulito que le permitía a las sociedades blanquear por su capital. Entonces, muchos aquellos que tenían inmuebles y que tenían un pasivo, en realidad lo que blanquearon la sociedad, porque era mucho más barato blanquear la sociedad que blanquear el inmueble. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿se acuerdan todos? Porque esto de blanqueo parece que fue hace muy poquito, porque parece siglo, ¿no? Bueno, este era el esquema. A nadie le contó, es decir, pues, históricamente muchos aconsejamos esto, hacerlo así de alguna manera, porque en realidad, en tanto en cuanto las utilidades vinieran, estaban grabadas, y si las utilidades no venían, y las utilidades que ellos tenían en el exterior a su vez servían para comprar otro inmueble, o comprar otra cosa, bueno, quedaban en el exterior. Mientras no vinieran al país, y mientras fuera invertido en el exterior, en tanto en cuanto al país, voy a corregirme, si yo distribuía un dividendo, aunque ese dividendo no entrara, ese dividendo está grabado. Pero si la sociedad seguía comprando inmuebles a nombre de la sociedad, que es lo que hacían muchos, en definitiva, esa rentabilidad, que a la larga acrecentaba el bien del contribuyente, pero en forma indirecta, eso no estaba grabado porque no había sido distribuido. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo todos? Bueno, esa historia que terminó en marzo del 17 y que blanqueó bienes hasta el 22 de junio del 18, cambió 7 meses después. Y cambió con este artículo, que esto va a traer cola, vamos a ver cómo se termina reglamentando. Hay 11 artículos que reglamentan eso, que son los artículos, ahora los vemos. Básicamente tiene dos ítems que son preocupantes. El primero, como les decía, debe ser imputado por el sujeto residente al año fiscal en que finalice el ejercicio anual. Quiere decir que cambia la imputación, y no ya cuando viene, sino en definitiva cuando cierra el ejercicio. Es decir, que independientemente de que la sociedad lo distribuya o no lo distribuya, en definitiva el accionista del país lo tiene que incorporar, con algunas condiciones. El 133C está dirigido a aquellas sociedades que no poseen personalidad fiscal. En realidad falta ahí, está mal escrito, poseen, falta una que son, no se da demasiado, puede darse con aquellas LSC, LLC de Estados Unidos, pero hay alguna posibilidad que sea. Y en la otra, esos en todos los casos. Y en la otra son ganancias obtenidas por participación directa o indirecta. La participación indirecta es cuando yo tengo una sociedad en el exterior que a su vez tiene
otro accionista, así que en los dos casos es igual, en sociedades u otros entes del exterior, en tanto se verifiquen concurrentemente. Uno, que las rentas no reciben un trato específico. Dos, que los accionistas residentes o vinculados tengan participación en el 50% del patrimonio. No. 3. Es decir, que los accionistas residentes o vinculados tengan participación en 50%, sin importar el porcentaje de participación, el requisito se considera cumplido si el socio. Primero, si la sociedad está en un país no cooperante, está cumplido. 2. Si dispone de los activos del ente. 3. Si tiene derecho a elección de los directores. 4. Si están facultados para renovar la mayoría de los directores. 5. Si poseen derecho actual sobre los beneficios del ente. Y que el importe ingresado como impuesto análogo por la sociedad del exterior sea inferior en un 75% del que hubiera correspondido de acuerdo con nuestra ley de impuesto a las ganancias. A ver, vamos a profundizar un poquito esto, no demasiado, pero vamos a mirarlo. Esto está para los que quieren ir viéndolo, que van a ser más de los que uno cree. Esto está en el reglamento, en el artículo 165 del reglamento. Hay 16 artículos en relación a este tema. Unos 10 que tienen relación con el inciso 133E y con el 133F. Y me parece que cuando se reglamenten, bueno, vamos a tener una charla casi especial sobre esto. Un tema que la ley modifica, no mucho, pero lo modifica, porque deroga toda la parte del 165, dice, serán considerados como rentas pasivas, en realidad todo esto está dirigido, fíjense ahí, cuando hablamos está dirigido a rentas pasivas, serán consideradas como rentas pasivas, es decir, las sociedades que obtengan sus ingresos por dividendos, por intereses o cualquier otro tipo de rendimiento, producto de la colocación de capital, por regalías, por rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles, por renta derivada de operaciones de capitalización de seguros, por resultados derivados de la generación de acciones, es decir, todas las sociedades que en definitiva tienen los residentes argentinos. Los residentes argentinos no tienen sociedades operativas, sino todas las sociedades que tienen los residentes, todas. La gran mayoría de los residentes argentinos tienen sociedades con renta pasivas. Es decir, que todas estas sociedades que estamos hablando son estas sociedades que están acá. Y muchas de estas, en definitiva, van a cumplir estos requisitos de control de la sociedad porque son de 1 o 2 personas. Así que es algo que tenemos que profundizar, que tenemos que analizar, es algo que ya está, acuérdense que la ley ya arrancó, es algo que hay que ver porque si no venga la liquidación se nos va a venir encima, es algo que tenemos que estudiar y planificar porque básicamente hoy acuérdense que todas estas sociedades están incorporadas en el blanqueo. Que el fisco no haya hecho nada en este año y medio, que no haya aparecido, que no haya mandado una intimación. Yo creo que el fisco todavía no se ha puesto a analizar las declaraciones, todavía de a poco está viendo cómo el contribuyente va liquidando los portfolios. Creo que si profundiza las declaraciones, los análisis de las declaraciones juradas, se va a encontrar con un montón de sorpresas. Creo que no todo el mundo ha tributado como corresponde con el tema de los portfolios de las rentas. Creo que se han mezclado y se han utilizado utilidades de uno con quebrante de otro cuando no se correspondían, que vos lo explicaste muy bien en la clase anterior. Me parece que hay que, un poco por inexperiencia, un poco porque, bueno, algunos clientes no quieren, pero de alguna manera me parece que el fisco, con las declaraciones que se están haciendo y las cosas que vemos que el fisco está haciendo y con las declaraciones de inteligencia artificial que está haciendo, el fisco va a ir sobre esto. Y va a ir a corto plazo. Me parece que nosotros, los contadores, tenemos que hacer planificación sobre este tema y analizar este tema. Bueno, lo dejo pendiente y esto lo profundizaremos en alguna charla. Me parece que debemos tomar nota. Hasta que no se haga el decreto, creo que cambie mucho esto, pero hasta que no se haga el decreto, bueno,
vayan ubicándose, pero tengan en cuenta que esto ya arrancó, y cuando querramos acordar, cerró el 31 de diciembre, y esto tiene consecuencias en la declaración que viene. 2 temas más y terminamos, 5 minutos y terminamos. Esto en realidad no tiene que ver con las sociedades, sí, tiene que ver con las sociedades y además tiene que ver con otro tipo, con todos los contribuyentes, ¿eh? Y esto lo traigo porque me parece que va a haber algunas novedades. La ley tiene 2 tipos de actualización. Y para aquellos que hasta ahora no habían hecho ajuste por inflación, que lo van a tener que hacer prontamente, por lo menos contable y no impositivo, la ley tiene 2 tipos de actualización. Una actualización de la 27430 del artículo 89 que permite las adquisiciones e inversiones en todos los bienes que vemos abajo, en bienes muebles amortizables, en bienes inmuebles, en bienes intangibles, en acciones, cuotas y participaciones y fondos comunes de inversión, en las señas que congelan precio, en la venta y reemplazo, en posesión de minas y canteras, en las enajenaciones y otros, en las monedas digitales y en la generación de transferencias de derechos sobre inmuebles, es decir, cuando yo tengo todos estos bienes y hago operaciones con estos bienes, efectuados en ejercicios fiscales que se inician a partir del 1 de enero del 18, ahí sí, ejercicio 1 del 18, se actualizarán por el índice de precios al por mayor y PIN, según tablas, es decir, el índice de precios del INDEC, según tablas elaboradas por la FIP. Todavía la FIP no elabora ninguna tabla, y este índice de precios interno al por mayor, aparentemente en la ley de presupuestos se estaría modificando. ¿Por qué es importante esto? Bueno, y esto está enganchado con una reforma que lo deben haber visto en su momento, seguramente con Carlos, del artículo 58, donde los sujetos que deban efectuar el ajuste... No, este es del 95. Bueno. Conclusión. No se actualizan los bienes adquiridos con ejercicios anteriores a la vigencia de la 26430 y sí se actualizan los bienes adquiridos en ejercicios iniciados a partir del 1 del 18. Y acá empieza a jugar una charla que yo voy a tener que dar en 1 mes y medio, que no sé si la voy a dar o no, porque no sé qué es lo que va a pasar, que es el famoso revalúo impositivo. Que primero vence, si el revalúo impositivo, ¿se acuerdan que se hace por única vez? Se hace ejercicios finalizados a partir del 31 de diciembre, es decir, 31 de diciembre, 30 de enero, 31 de febrero, 28 de febrero, 31 de marzo, depende de donde caiga el vencimiento. Entonces, por única vez, es activo, y depende de los bienes del activo que tenga, se paga una tasa del 8 al 15%, y esto tenía un vencimiento en el mes de agosto, y este vencimiento se pasó a, por los 6 primeros meses, el vencimiento se pasó a febrero del año que viene, y no sé en qué va a terminar. Porque en realidad es un negocio que me parece, no sé si vos lo viste, Oscar, es un negocio que me parece que está dirigido a las empresas constructoras, que son las únicas que les sirve realmente, y más con esta inflación mucho más, y no a todo el mundo. De todas maneras, hay un tema importante en el tema del revalúo, es que si yo tengo revalúo impositivo, si no tengo revalúo, los bienes que compré hasta el 31 de diciembre están a valor de mercado, están a valor de costo. Y la actualización que me permite este artículo 89 no es aplicable a estos bienes que yo adquirí antes, porque en realidad no es aplicable, pues son los bienes que inician a partir. Si yo adquirí, y la única manera que sea aplicable esta actualización es para los bienes del 1 de enero o para los bienes que yo revalúo al 31 de diciembre. Entonces, si yo los bienes los revalúo al 31 de diciembre, es decir, tengo valor de costo, pago el revalúo impositivo, lo llevo al 31 de diciembre, luego voy a poder aplicar la actualización del artículo 89. Es decir, que cuando uno analice el tema del impuesto, que después lo vamos a ver en la charla correspondiente, cuando uno analiza el tema del revalúo impositivo, una de las cosas que debe tener en cuenta es que la posibilidad de tener bienes que puedan ser actualizados en el tiempo. El segundo tema que tiene actualidad es el ajuste por inflación. ¿Por qué tiene actualidad? Por ahí ustedes habrán visto algún diario o alguna cosa así. La ley trae en el artículo 95 2 párrafos. Uno dice, el procedimiento puesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del IPIN
acumulado en 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%. Es decir, que a partir del 1 de enero, 100%. Y el segundo párrafo dice, las disposiciones tienen vigencia, ejercicio que inicia a partir del 1 de enero 18, respecto del primero y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada de índice de precios desde el inicio del primero de ellos hasta el cierre de cada ejercicio supere 1/3 o 2/3 respectivamente. Se los traduzco acá. Cuando damos los cursos, vos también lo debes haber dado esto, damos los cursos ya a principio de año, lo planteamos, pero decíamos, bueno, es decir, se aplica entonces cuando se dé un porcentaje de variación de 36 meses anteriores al cierre de ejercicio, pero el primer año de aplicación, el índice tiene que dar, para que se aplique, 33,33. Bueno, cuando arrancábamos, ¿se acuerdan? Nos contaban que la inflación iba a ser del 15. Bueno, la inflación no va a ser del 15, va a ser de 40, 45. Quiere decir que si la inflación es del 40 a 45 y acá no se hace nada, a fin de año se va a poder ajustar por inflación. Porque en realidad el primer ejercicio de variación, que sería este año 2018, va a estar arriba del 33-33. Bueno, muchachos, no se ilusionen. Hay un proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario, que arrancó con un 40 y ahora lo cambiaron a un 50, que cambia estos dos artículos que están acá, y en realidad dice que el primer año sea del 50%, y los 2 años posteriores 25 y 25. Con lo que en definitiva, bueno, nos quedan 2 meses, esperemos que no, pero en definitiva, al ser sancionado ese proyecto de ley, que no hay ninguna duda que lo van a sancionar, al ser sancionado el proyecto de ley, no hay ninguna posibilidad, por lo menos en este año 2018, que se aplique el ajuste por inflación. Entonces, esto que dicen los diarios, que bueno, que no lo fundamentaban tanto, se lo fundamento ahora. Bueno, y con esto, habiendo hablado 1 hora 40, y antes que Oscar se me duerma, tengo 2 preguntas. Dale, contame, a ver. ¿Lo conté? A ver, la pregunta es, cuando el presidente no es accionista, ¿cuál es el tratamiento de los honorarios? Honorarios. Es decir, ahí no hay dividendos, ahí lo que hay son honorarios. Es un tema de cuarta, tasa progresiva, es decir, la sociedad va a tener que hacer la retención correspondiente. Si esos honorarios pueden ser de 2 tipos, o ese accionista, ese director, el ejercicio de sus funciones puede ser de 2 tipos, puede estar en relación de dependencia o puede estar en forma independiente. Si está en relación de dependencia, acuérdense que es opción del director, de acuerdo a la 24241, elegir si paga aportes y consecuentemente la sociedad paga contribuciones, o si el director elige ser independiente. Si es independiente, es autónomo, mejor dicho, y entonces lo que hace es, desde el punto de vista previsional, paga como autónomos, pero desde el punto de vista impositivo, en los 2 casos, es cuarta categoría, y hay que hacer la discusión que podría darse o no sé si vos estás de acuerdo conmigo, es que si el director está en relación de dependencia, ¿cuál es la escala que se le aplica? Si se le aplica una escala de director, si se le aplica una escala de director, porque el director, vamos a clarificar el tema, puede ser de 2 tipos. Dijimos relación de dependencia y no relación de dependencia. Si no está en relación de dependencia, es un honorario común y cualquiera, y aplico la escala de honorarios, de la 830 de honorarios. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Si el director está en relación de dependencia, en realidad es un trabajador en relación de dependencia, es una renta de cuarta igual que la otra, pero en realidad paga autónomos, pero en realidad su renta es de relación de dependencia, con lo que la retención en realidad es una retención de relación de dependencia y no de la 830. Lo dejo claro, si bien esto ya debería estar claro, por las dudas, para el que me hace la pregunta que le quede claro. Entonces, un horario común y cualquiera, tendrá que ver usted si está en relación de dependencia o no, para aplicar la retención. En definitiva, aplica esa retención y a la larga paga, si es relación de dependencia y no tiene otro ingreso, es como cualquier dependiente, tendrá que presentarle el C49, y si no, la retención, y tendrá que presentar la declaración jurada como cualquiera. No, si no hizo la opción, acá la pregunta es, la presunción de dividendos se aplican para sociedades de hecho, que no optan para tributar como supuesto capital. Acuérdense que en las sociedades de hecho, juntamente con las colectivas y las unipersonales, es decir, en principio son sociedades del 49
y en principio no son sociedades de capital. Es decir, entonces, ¿cómo pagan? Caben en cabeza de sus propietarios, de sus integrantes, y no pagan en cabeza de la sociedad. Hasta ahora lo teníamos así, y así funcionaba, es decir, todas las utilidades se atribuían distribuidas al fin del ejercicio, cada uno incorporaba la renta en su declaración jurada, las incorporaba como renta tercera o de cuarta, depende cómo sea, y las incorporaba y las sumaba a las otras rentas, deducía mi número imponible y le pagaba tasa progresiva. Hoy hay una opción, como contamos al principio, de que pueden ser sociedad de capital. Si no hizo la opción, lo que distribuye como utilidades es el mismo tratamiento que dividió. Si no hizo la opción, lo que distribuye utilidades es el mismo tratamiento que tenía hasta ahora, a tasa progresiva y con las retenciones que tenga que corresponder. ¿Está? Bueno, con esto... yo esperé que había hecho esto, me va bien. Bueno, con esto les agradezco mucho. La verdad que ya es duro escuchar a alguien hablando cara a cara. Imagino lo duro que debe ser mirando a alguien por... Igual la pasé muy bien. Hice todo un esfuerzo para que Oscar no se me durmiera. Gracias por la participación. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, brillante como siempre. Y bueno, este ciclo sigue, termina acá Impuesto a las Ganancias, así que las dos próximas reuniones tienen que ver con la Ley 27430, pero en este caso con la reforma de la Ley de Procedimiento, la 11683. Y después sí, quedaba esa reunión, que como decía Guillermo, veremos revalúo impositivo, qué hacemos en función de lo que pase de acá a fin de año con la revalúo impositivo. Pero en principio acá cerró el ciclo de ganancias y repito, las dos reuniones que quedan son de la reforma de la 11683. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes, gracias Oscar por estar conmigo.